Seguimos aquí en su programa El Día. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. La política, compay, lo mueve todo. Tenemos a un político, tenemos a un municipalista. Él es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, es biólogo. Domingo Contreras. Muy gracias, gracias, hermano. Saludos, bueno, Domingo. Muchas gracias. Domingo, la pista está caliente. ¿Qué opina de esta propuesta, precisamente la que acaban de hablar en la entrevista anterior, la propuesta de reforma constitucional, pero otras que ha planteado el presidente Abinader al Congreso? Mira, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD no ha fijado una posición todavía. No, todavía. Pienso que estaba a la espera de conocer a integridad la propuesta, ya la propuesta se conoce. Evidentemente hay aspectos de esa propuesta en la que uno ya el debate inició. Por ejemplo, el tema mismo de la independencia del procurador, porque el propio Francisco Domínguez Brito había hecho una observación en la primera versión del texto de la reforma, que Miriam después, la Procuradora General, hizo una carta, un texto, que fue asumida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que un poco es la cabeza de esa propuesta de la reforma que el presidente Los fiscales también se manifestaron. Correcto, claramente. Y cuando tú lees ahora el texto, te das cuenta que entre 4 o 5 de los textos reafirma el carácter independiente que se ha querido darle al aparato persecutor, a todo el tema de los fiscales, de la Procuraduría, porque en alguna manera lo que varía en la propuesta que estamos viendo es la manera de designar al procurador, que comienza con una propuesta del presidente y que va al Consejo de la Magistratura para que ratifique lo que el presidente decide, y digamos que de alguna forma el único elemento que tú puedes decir, que le da 2 años de no movilidad, de alguna manera genera una figura de proteger cualquier acción que el procurador haga en esos 2 años, pero este es un tema que ha sido un tema también que hay que mirarlo con su arista. Yo en particular pienso que el texto anterior fue una conquista en términos del Poder Judicial, y que eso está demostrado en que ya tenemos una carrera judicial que se ha ido madurando, a diferencia de, digamos, lo que veíamos antes de todo este aparato designado políticamente, ya un aparato que va ganando una independencia propia, y que es lo que hay que fortalecerla. Y en lo referente a la reelección, ¿qué opinión tienen ustedes con eso que propone el presidente Luis Abinader, que quiere blindar para que no haya tanta facilidad de que se reelija un presidente? Mira, el modelo de 2 y nunca más es un modelo que mucha gente comparte. Yo en lo particular lo comparto. Creo que tiene y de hecho procede de la propia democracia americana. Hay otra forma en que esto se ha consagrado en diferentes lugares. Por ejemplo, México tiene un sexenio de un periodo y nunca más. Hay como diferentes formas en que las sociedades han abordado este tema. Ese ha sido un tema recurrente a lo largo del periodo. Ya nosotros tenemos un tiempo de ponerlo a prueba. Yo creo que aquí hay una tradición, cada presidente trata de colocar una reforma constitucional para colocarlo en su historia. Cuando tú miras los textos, digamos, con diferencia el tema de reducirla, el tema de las diputaciones, que yo digo que el problema de la Cámara no es el tema de la cantidad, el tema de la calidad, porque el voto preferencial quitó la oportunidad de algo que se estaba debatiendo, de una calidad representativa de la sociedad que no acude vía el voto preferencial, por la característica que tiene el voto preferencial, que se ha convertido en un voto muy popular, o que ha dado la oportunidad a personas con dinero en el territorio que puedan obtener esta candidatura. Por ejemplo, tú no vas a ver rectores, toda esa, digamos, una tradición que había cuando era el listado, que los líderes ponían a figura de trayectoria en determinados segmentos y profesionalidad
de la vida del país, eso se ha ido ausentando en la representación del Congreso. Entonces, este tema no resuelve eso. Es un tema más de la reforma política que no ha sido abordada. Por ejemplo, que lo estamos viendo ahora mismo con lo de La Vega. A eso le iba a preguntar, usted como municipalista e incluso candidato a sindicatura tan importante como la del Distrito Nacional, ¿qué opinión le merece todo esto que pasa en La Vega? Mire qué interesante lo de La Vega, ¿verdad? Nosotros nos pasamos denunciando el tema del transfugismo, que habría que resolverlo legalmente. Fíjese qué es lo que dice la vicealcaldesa, que eso no le pertenece al Frente Amplio. Ella votó el marco institucional porque ella era parte de una fórmula. Ella, de hecho, se coge la vicepresidencia porque lo vice se coge porque en ausencia del titular, ella está, o esa función está para sustituir. Exactamente para eso se genera. Pero ella dice, no me pertenece a mí, le pertenece al partido que llevó el candidato. Y el PRM que se la pasó adquiriendo alcaldes, que ganaron la boleta del PLD, de la Fuerza del Pueblo, y no le pertenecía a esos partidos y esos candidatos que ellos se llevaron, más de 30, no le pertenecía al voto popular que votaron en una boleta del partido. Porque aquí si se hace la debida diligencia para que le pertenezca al partido que ganó. Fíjense que aquí hay un debate, ese debate, que no está en la reforma, pero que está en la ley electoral, es un debate que hay que hacerlo porque es un debate que demerita la política, porque la gente se da cuenta de pronto y dice, ven acá, ¿y cuál es el juego? ¿Y cómo es que lo escogemos para una función y termina designado en otra función? Pues si no quería ser alcalde, debió dar la oportunidad para que lo fuera la persona que iba a ejercer ese cargo y que se comprometiera con unas políticas públicas determinadas en el territorio. Entonces, este es un tema que nosotros lo hemos estado pidiendo que se ponga en debate, porque no lo vemos en otra democracia. De hecho, si alguien quiere irse a otro partido político y fue electo en una boleta, en muchos casos tiene que renunciar del puesto. Aquí se va con el puesto y eso se trató de resolver en una ley y no quedó resuelto ese tema, y ese es un tema que hay que, yo creo que es una de las reformas políticas que están pendientes y probablemente en la ley electoral que tenemos que realizarla. Pero los partidos como que parecen no estar a la altura, parecen no entenderlo, son los propios partidos que violan esos principios y esa cosa a veces hasta de lógica, que uno cree que está clarísimo, pero al final no está tan claro. Pero algo, Germán, que yo creo que se ha avanzado en el país, por ejemplo, el derecho del ciudadano militante, el tribunal electoral, fíjate que ya si tú eres electo, si tú participas y eres electo y ganas una posición, aunque el partido te quiera cambiar, ya tienes que respetarlo porque es un derecho adquirido. Entonces, hay elementos, si alguien gana en una boleta de un partido determinado y la gente sufraga mayoritariamente por ese partido, se entiende que la gente quería esa opción y que mañana ese candidato no se puede mudar para otro partido, defraudando el voto colectivo de eso, y sobre todo si se trata de una transacción económica. Entonces que después queda claro que ahí hubo una compra, que eso termina perjudicando también lo que la gente va mirando respecto a la política y el ejercicio. Entonces, aquí, en este caso concreto que estamos hablando, si alguien participa y es electo en una posición tan importante, ¿cómo es que posteriormente deja el puesto? Sobre todo en esa función debe quedar claro que la persona tiene que ejercer esa función. ¿Y cómo es que la vicealcaldesa o esa función no va a ejercer la función y también renuncia de la función? Entonces, bajo el argumento, que ya lo hablamos, ese puesto le pertenece al partido en el que se sufragó mayoritariamente, como en el caso de La Vega, y cómo es que en los otros lugares donde los partidos ganan, el partido del gobierno utiliza los medios que tiene a su alcance para sustraer a candidato electo en otra boleta. Entonces queda claro que ahí hay un debate que es sumamente importante, que no, lo debería hacer en lo jurídico, y habría que crear, eso mismo que se está hablando de crear esos candados, para un tema como el tema de la reelección, deberían crearse unos candados para el respeto de la voluntad popular. Y para los diputados, para todo, cuando se elige, cuando se coge
cuando se coge a alguien en la boleta de un partido, cómo es que puede pasar al gobierno llevándose la posición que fue electo de la voluntad popular. Entonces, esos son temas que no están en la discusión de este debate, que son temas fundamentales para la democracia. Por eso, la democracia se ha ido deteriorando, ha ido perdiendo esa fortaleza. Y República Dominicana todavía es uno de los países que tienen su mayoría de la población todavía le da un voto al valor de la democracia como manera de organizarnos y de participar en la sociedad. Domingo, el expresidente Leonel Fernández adelantaba ayer que tenía que cabía la duda, ¿no?, de que una vez iniciada la Asamblea Revisora pudiera cambiar, venir con una sorpresa y tal. ¿Tienen ustedes esa misma aprehensión? ¿Tienen el PLD esa aprehensión de que ahora la Asamblea Revisora no solo vaya a los puntos que planteó el presidente, que creo que son 4 específicos, sino que pueda abrir un abanico e introducir otros puntos? Bueno, el PRM tiene mayoría en esa asamblea. Absoluta. Absoluta. Tiene la 2/3 parte de la asamblea. De hecho, la participación de la oposición y de la población en esto es un tema de legitimidad. Ahora, lo que está claro en el mundo de hoy, que no basta con tener la legalidad, que la legitimidad hay que conquistarla, de hecho, día a día. Y yo creo que ese es un valor importante en el que el PRM va a tener que calibrar muy bien el uso de esa mayoría que tiene para las cosas que quiere emprender, porque pudiera perfectamente imponer una agenda que no es la que está en discusión, cualquier otro punto, y perder legitimidad. Y comenzar temprano un gobierno con pérdida de legitimidad es complicado. Así que yo creo que ese es un esfuerzo que tiene en su mano, porque también cuando un gobierno gana o construye una mayoría tan amplia, lo único que puede hacer después de ahí es bajar, mantenerse y subir. Es una tarea realmente complicada, sobre todo en un segundo mandato. Entonces, este es el gran desafío que tiene el presidente y su equipo frente a una reforma que la oposición no comparte, pero que la oposición no puede impedir, porque no logró llevar una boleta común y el método de Hong le regaló casi 40 diputados al partido de gobierno. Domingo, usted formó parte hace pocas semanas de un grupo al interno del PLD que apoyaba que el presidente de esa organización no siguiera como tal, pero vimos como también hace varios días el expresidente Danilo Medina dijo que sí, que él va a seguir en esa posición. Que vuelve. Entonces, y vuelve. Que vuelve y vuelve el presidente de esa organización. ¿Qué opina usted al respecto y cómo usted considera que entonces el PLD puede renovarse de cara ya a otras elecciones? Bueno, el primer pronunciamiento del presidente era en la línea de que el PLD había que renovarlo y que dar la oportunidad que, a pesar de su liderazgo en esa organización, y que lo señalábamos con el mismo PRM, donde los líderes principales del PRM optaron por una forma organizativa donde 2 figuras tomaron el frente comunicacional del partido y los líderes jugaron otros roles. Podría haber otra manera de dar oportunidad también. Y eso fue el primer pronunciamiento. Yo sigo inscrito en esa mirada. Yo pienso que lo conveniente para el PLD en esta etapa era renovar y permitir que su liderazgo, que ya el PLD tiene una experiencia exitosa cuando Juan Bosch dio un paso al costado y permitió que el comité político y el liderazgo construyera una propuesta en ese momento que conectara con una nueva generación que venía surgiendo, porque de alguna forma en la República Dominicana también ya hay una nueva generación, hay un nuevo ciclo político que está ahí presente y que es un desafío importante, lo es para el PLD y el PLD lo ha visto evolucionar a lo largo de este tiempo. Venimos de obtener el peor resultado político desde casi el 86, porque en el 94 obtuvimos un 13%, en un momento muy difícil para el PLD. Entonces, en medio de eso te tiene que tomar en cuenta esos elementos para ver cómo te reconectas nuevamente con la población, a pesar de que nosotros, hay aspectos, por ejemplo, que están claros. La gente ha deteriorado su calidad de vida, inclusive la gente tiene un ingreso
3,000 pesos menor que el que tenía hace 4 años. Y Vemos los apagones, el sector eléctrico se ha deteriorado. Bueno, dice el mismo Celso Marrancini ahora en la sustitución de EDESUR, que la gestión pasada, refiriéndose al mismo gobierno, ha sido un desastre, le ha dejado un desastre en EDESUR y lo estamos viviendo en un costo de la electricidad, un aumento del subsidio eléctrico que venía bajando y ahora se encaramó. Domingo, Y eso es un tema que la gente está viviendo en carne viva. Los apagones en medio de la ola de calor más grande que hemos estado viviendo a escala global. el tiempo, el implacable, el que pasó, nos obliga a poner un punto final. Pero antes de él, yo quiero preguntarte algo que me dice mi compañera Indira Navarro. ¿Significa que ustedes van a enfrentar a lo interno a Danilo Medina? ¿Van a apoyar a Domínguez Brito en sus aspiraciones a ser presidente del partido? ¿O se va a quedar así? ¡Ay, ya volvió Danilo! ¡Ay, sí, bienvenido, compañero! Yo creo que ¿Qué van a hacer? es importante que Francisco se haya dado un paso al frente de representar lo que el presidente dijo, Entonces la usted lo necesidad de apoya. ¿O renovación. tienen lo apoya? ustedes a otro candidato que quieran apoyar a lo interno del partido? No, aparte mira, de Domingo? nosotros cuando hicimos el planteamiento lo veíamos en una línea Abierto. de libertad y abierto. Pero el Nos único que se ha atrevido es Domínguez Brito. Pero no alegra que Francisco haya dado ese paso. Yo creo que es importante que el partido pueda presentar ¿Usted otra lo va a figura apoyar la entonces? sociedad. ¿Lo va a apoyar ese grupo? Creo que está muy interesante que Francisco ¿Interesante o lo apoyan? No entiendo. No, porque no hemos hecho un pronunciamiento de conjunto, pero yo lo veo bien que Muy Francisco haya dado este Bueno, paso. yo también. Yo también. Lo único que yo no voto. Bueno. Muchísimas gracias, Domingo Contreras. Siempre un gusto conversar contigo. Un hombre que tiene cabeza propia, ¿no? Que tiene sus luces. Y a ustedes, amigos, las gracias por la sintonía en el día de hoy. Les invitamos a que nos acompañen mañana. Nuevamente estaremos aquí. Indira Suero, Indira Navarro, Uchi Lora y un servidor, Germán Marte, con ustedes.